Buenos días, hermanas, bienvenidas. Como dijo el pastor Moisés, estoy aquí para compartir mi testimonio y lo voy a leer mayormente porque se me hace más fácil, mi mente ya no trabaja como antes. Entonces me disculpan si estoy mirando mucho el papel, voy a estarlo compartiendo con ustedes, pero leeré mayormente. Este testimonio de rendición comienza en primer lugar con la prueba de la rendición, una noticia inesperada. Y después de batallar por meses largos con una debilidad física, con convulsiones, con migrañas, y después de haber sido referida a varios especialistas médicos y haber tenido una gran cantidad de estudios y exámenes médicos, el 20 de diciembre de 2021 fui finalmente diagnosticada con, digo las siglas en inglés, CAA. Si digo K, me estoy refiriendo a la enfermedad. CAA o K sería angiopatía amiloide cerebral. Es una afección neurológica producida por la acumulación de una proteína llamada amiloide. De ahí es que sale el nombre de angiopatía amiloide cerebral en las paredes de las venas del cerebro. A medida que esa proteína se acumula, va debilitando esos vasos sanguíneos en el cerebro al punto de que se rompen y producen hemorragias cerebrales. A medida que la enfermedad progresa, CAA produce estas mini hemorragias, las cuales van aumentando en intensidad hasta que termina causando un derrame mayor o fatal. En su progreso, CAA también podría producir demencia. Esa proteína amiloide que se encuentra en los pacientes con CAA como yo, es la misma proteína que se encuentra en el cerebro de pacientes con Alzheimer's. Posiblemente han escuchado de la enfermedad Alzheimer's, la demencia. Yo personalmente digo que CAA es el primo del Alzheimer's. Cabe mencionar que todas las personas producimos esa proteína. La diferencia es que en una persona saludable, el cuerpo la expulsa durante el sueño. En el caso de personas con CAA como yo, el cuerpo no se deshace de ella, sino que la deposita en las venas del cerebro. CAA es una enfermedad progresiva e incurable. Se desconoce su causa y no hay tratamiento alguno para ella. Además, a medida que la enfermedad progresa, va produciendo cambios en el paciente. En el caso mío, yo he podido notar un deterioro significativo en mi capacidad cognitiva, entre otras cosas. Por eso es que estoy leyendo mayormente. Número 2, rendición en la respuesta, una decisión con premura. Inmediatamente que recibimos la noticia, el 20 de diciembre de 2021, mi esposo tomó la decisión de mudarnos a Texas. Texas es el lugar donde se encuentra uno de 2 sistemas médicos en todo Estados Unidos, el otro lugar es en Boston, que no solamente conoce mi enfermedad, sino que también hace investigaciones médicas para entender mejor cómo trabaja con el propósito de desarrollar tratamientos efectivos y medicamentos que reduzcan su progreso y su deterioro. De manera providencial, y esto sería otro testimonio, Dios obró para que yo obtuviera una cita con mi neurólogo, quien es el doctor y científico que trabaja con CAA aquí en la Universidad de Texas en Dallas. De hecho, en estos precisos momentos se están preparando para comenzar un estudio clínico que es innovador y muy prometedor, con la esperanza de que compruebe cómo otra proteína que el cuerpo también produce batalla y ataque el amiloide, la proteína que es culpable y causante del CAA. En otras palabras, lo que ellos están esperando es que a nivel biológico se produzca una especie de guerra en el cuerpo de pacientes con CAA como yo, entre estas 2 proteínas, y que esta otra proteína gane la batalla contra el amiloide. La Universidad de Texas tiene esperanzas de que este estudio clínico los haga candidatos para otro premio Nobel. Ya ellos han ganado varios. Y Dios mediante, conforme a como el Señor nos está dirigiendo, yo seré una de las participantes en ese estudio clínico. Y esto solamente lo puede hacer Dios, nuestro gran Dios, por su pura gracia.
Éxodo 33:15 dice: entonces Moisés dijo, hablando con Dios: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. El contexto de este pasaje nos dice que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Y justo antes de que Moisés le hiciera esta petición a Dios, el pueblo había pecado. Y Aarón les había fundido un becerro de oro como un sustituto barato de Dios, y atribuyéndole a este becerro de oro el crédito por haberlos sacado de Egipto y librarlos de la esclavitud. En otras palabras, ellos intentaron usurparle a Dios su gloria y atribuírsela a un becerro de oro. Cuando el Señor responde a su pecado con ira e indignación y habla de destruirlos, Moisés interviene, ora e intercede por el pueblo. Luego Moisés vuelve a orar y le pide a Dios que le permita ver su gloria. Ahí es donde se encuentra el versículo que acabamos de leer. Y al igual que Moisés, yo también puedo decir: prefiero mi enfermedad, CAA, con Dios, que la salud sin Él. Para Moisés era en vano, no tenía sentido, no valía la pena entrar a la tierra prometida sin Dios. Moisés valoró más el dador que la dádiva, la persona que la promesa, aquel que bendice que la bendición misma. ¿Y cuántas veces nosotras, en medio de nuestro desierto, recordemos que el pueblo se encontraba en el desierto y que habían pecado? Y cuando nosotras nos encontramos en medio de un desierto, y el desierto donde el pueblo se encontraba no era un desierto físico solamente, sino también un desierto espiritual. El pueblo estaba frío, seco, duro de corazón, al igual que el desierto donde se encontraban. Y en muchos casos, cuando nosotras nos encontramos en desiertos similares, estamos tan desesperadas por un alivio, por un remedio, por una salida, que ponemos más empeño y valoramos más la solución, la salida, que a Dios mismo. Y procuramos más su bendición que su persona. Que el Señor nos ayude en su gracia para no menospreciarle a Él, procurando más sus bendiciones que su presencia y su persona. Rendición siempre constituye la mejor respuesta. Número 3, rendición en medio de la crisis. El reto cuando el ataque es por varios frentes. No solamente físico, sino en todo sentido, económico, emocional, social y espiritual. Digo económico porque nos mudamos a Texas inmediatamente y mi esposo no tenía trabajo. Estuvimos varios meses sin ingreso alguno y de hecho se le hizo muy difícil encontrar empleo en un principio. Emocional porque fue una noticia súbita e inesperada y tomamos decisiones drásticas y radicales como el mudarnos aquí. Mi esposo renunció al pastorado y a la iglesia que tanto amaba y que había sido la niña de sus ojos por 22 años. Social, porque al mudarnos dejamos atrás a amistades muy, muy queridas. Dice Proverbios que amigo hay más unido que un hermano. Y también a la familia. De hecho, mi esposo tuvo que dejar a su mamá en Carolina del Sur, de donde venimos, quien en ese momento estaba a punto de cumplir 83 años, y a su única hermana, quien dependía mucho de él. Y la iglesia, el espacio donde se desarrollaban todas las relaciones humanas nuestras y el ambiente donde estaba su red de apoyo y donde él se sentía cómodo y seguro. Un lugar de amor, de aceptación, de compañía, de ministerio y de servicio. Y espiritual, porque al procesar todo lo que había acontecido en un tiempo tan breve, todo esto sucedió en un mes aproximadamente, fue como si un tornado hubiese arrasado todo lo que era importante y valioso en nuestra vida y nos hubiera dejado en la calle, despojados y desnudos, vulnerables y solos. Fue un tiempo muy difícil, pero después de la tormenta, cuando mi salud se estabilizó, llegó la calma y disfrutamos la suave brisa de su consuelo y la fragancia de su presencia. Número 4, rendición a lo largo de la jornada, la perseverancia en medio de la espera. Cuando hablo de jornada, lo hago en un sentido metafórico. No fue nuestra mudanza a Texas,
Ni siquiera lo fue comprar una casa ni instalarnos en Denton, la ciudad donde vivimos. No fue el hecho de que mi esposo encontró trabajo finalmente, no. Esta jornada se refiere al proceso de espera en el Señor, al caminar con Dios por el camino que Él había soberanamente trazado para nosotros, al tomar decisiones en cuanto a tratamientos, medicamentos, o mejor dicho, la falta de ellos, al vernos en la obligación de hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida, al reajustar nuestras prioridades para alinearnos con nuestra nueva realidad, al navegar mares inciertos, desconocidos, llenos de incertidumbre e inseguridad, sin tener una idea del futuro ni de cómo las circunstancias se iban a desarrollar. Pero en ese proceso experimentar la bendición de conocer a Dios de forma fresca y novedosa, como un diamante o como una piedra preciosa que al moverla y girarla revela un nuevo matiz y refleja su luz en todo su esplendor y en tonalidades que antes eran totalmente desconocidas. Descubrir esos nuevos matices de luz, esas sutilezas y misterios del carácter y la naturaleza de Dios ha sido maravilloso. He experimentado de forma novedosa en nuevos matices de colores su paciencia, su generosidad, su misericordia, su provisión, su protección, su providencia y su soberanía. Soli Deo Gloria. Una de las cosas más difíciles y que más nos reta en nuestra vida cristiana es la espera. A nadie le gusta esperar, pero simultáneamente es una de las más provechosas y fructíferas para nuestro crecimiento espiritual. Fue a comienzos del año 2022, acabando de llegar aquí a Texas, que Dios en su maravillosa gracia me regaló el Salmo 41. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este precioso Salmo de David nos enseña, entre otras cosas, los beneficios de esperar en Dios. Como ya les he compartido a las hermanas de Eclesía anteriormente, esperé pacientemente, como dice el versículo, es la misma palabra en hebreo, kabá. David nos está diciendo, esperé y esperé, o esperé esperando. La espera de David probablemente fue larga. En este salmo, David presenta la idea de esperar como algo proactivo. No es una espera pasiva ni cruzada de brazos. El concepto bíblico de esperar en Dios tiene muchos beneficios espirituales. En este salmo, David nos dice que esperar en Él nos provee oportunidades, número 1, para orar. Número 2, para dar gracias. Número 3, para adorarle en la incertidumbre de la espera. Y número 4, para proclamar sus bondades y testificar de su grandeza. Y finalmente, número 5, para crecer en la fe. Nada de esto aprenderíamos ni disfrutaríamos si no fuera por la bendición de la rendición en medio de una espera larga e incierta. Y Dios me regaló este precioso salmo para prepararme para esta jornada. Número 5, rendición al pelear la batalla. No pierdas el enfoque, hermana. No perdamos el enfoque. El pastor Tim Keller, en una entrevista que le hicieron un año después de su diagnóstico de cáncer, dijo lo siguiente. Él insistió primeramente que no estaba batallando su cáncer, sino su pecado. ¿Por qué? Él dijo, porque si no fuera por mi pecado, yo estaría completamente descansando en Cristo y la resurrección sería espiritualmente real para mí y yo estaría absolutamente bien, espiritual y emocional y en todo sentido. Pero es mi pecado lo que me aleja de las realidades espirituales que me deberían alentar y sostener. Y por lo tanto, la manera en que yo enfrento mi inminente muerte es batallando mi pecado y procurando una comunión más profunda con Dios. En cuanto al cáncer, Keller añadió, esa no es mi batalla. De algo voy a morir. Pero lo que tengo que hacer es batallar contra mi pecado para así estar listo para morir y estar con Dios. Entonces, al igual que Tim Keller, mi mayor batalla no es contra el CAA, ni las migrañas que la acompañan, ni las crisis que provoca,
ni los episodios neurológicos, ni siquiera los derrames que produce. No, mi batalla es contra el pecado y contra esta carne, contra este cuerpo de muerte y contra el viejo hombre que se rebela contra el plan y el diseño de Dios para mi vida, contra esta rebelión que quiere decirle no al Señor y mimar la carne, haciendo lo que le place y no rindiéndose a su perfecta voluntad. Esa es mi mayor batalla. ¿Cuál es la tuya? Número 6. Rendición en el diario vivir, la muerte al yo. Muchas cosas tienen que morir en nuestra vida si es que vamos a rendirnos al Señor, a su soberano plan, a su perfecta voluntad, al mejor camino que Él ya diseñó para nosotras. Requiere fe, intencionalidad y una constante dependencia de Él, porque constituye una batalla diaria, continua, incesante, en medio de las rutinas de nuestra vida cotidiana. Mientras lavamos los platos o cuando barremos el piso o planchamos ropa o cocinamos. ¿A qué cosas necesitas morir tú? Número 7. El fruto de la rendición, lo que Dios obra en nosotras. El Salmo 16:6 dice: las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. En este salmo, David hace una evaluación de su vida y de sus circunstancias y concluye que en el soberano plan de Dios, su voluntad es agradable y perfecta. Dice Romanos 12:2, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es precisamente cuando nos rendimos a Dios. Recordemos que en ese capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. Es cuando nos rendimos al Señor que podemos comprobar, lo sabemos teóricamente, lo hemos leído, pero es ahí, porque no lo hemos experimentado, que comprobamos que su propósito ulterior siempre es su gloria y que conforme a su plan, nuestra enfermedad o nuestro dolor o el sufrimiento siempre resultará en hacer brillar con mayor esplendor toda su belleza. Qué privilegio es, hermanas, que Dios nos incluya en su plan y en su historia como instrumentos suyos para ejecutar su propósito. Y Dios a cambio nos da su paz, su gozo y plena satisfacción en Él, lo cual resulta en acción de gracias y en gloria a su nombre. Al igual que David, yo también puedo decir que en verdad mi herencia es hermosa para mí. Número 8. Corrie ten Boom y el tapiz al revés. Corrie ten Boom fue una mujer valiente, comprometida con su fe y con su Dios, dispuesta a sacrificarse hasta la muerte misma por amor a su Señor. Corrie ten Boom nació en Holanda y aunque ella no era judía, terminó en un campo de concentración nazi junto a su familia por amar, defender y proteger a judíos en su casa, escondiéndolos detrás de una pared falsa en su habitación durante la Segunda Guerra Mundial. En el campo de concentración, ella y toda su familia fueron torturados. Ahí murieron su padre y su hermana. Su hermano logró salir vivo, pero terminó sucumbiendo a tanta tortura que había recibido y murió también. Su sobrino nunca apareció. En su testimonio, Corrie ten Boom hablaba y explicaba cómo su vida, aunque aparentemente fea, difícil y desagradable, al final de todo y desde una perspectiva bíblica, con un conocimiento de Dios como ella lo tenía, ella podía ver su vida y su historia como un tapiz diseñado y entretejido por Dios mismo. Este tapiz de una corona, refiriéndose a la corona de vida. Si lo miramos del lado reverso, del lado al revés, es feo, desordenado, caótico, lleno de nudos y enredos, que no tiene forma ni sentido. Y ahí ustedes ven la parte de atrás del tapiz. Así nosotras muchas veces vemos nuestra vida, cuando nuestra visión es horizontal y terrenal, enfocada en nuestras circunstancias y el sufrimiento que estamos experimentando. Nos enfocamos en aquello que es temporero y no eterno, en aquello que es terrenal y no celestial, en aquello que es humano y no divino. Pero si miramos ese mismo tapiz del lado derecho, el lado correcto, el lado de Dios y desde su perspectiva,
lo vemos como una belleza, una pieza de arte, una obra maestra, soberanamente creada y diseñada por el gran autor y creador de nuestra salvación y el consumador de nuestra fe. Y ahí podemos ver el frente del tapiz. Aunque yo en nada puedo compararme a Corrie ten Boom y no le llego ni a un tobillo, puedo mirar hacia atrás mi vida y ver cómo Dios ha entretejido cada hilo, cómo ha escogido cada tela, cómo ha añadido cada color y cómo ha hilvanado cada adorno para que al final su diseño resalte el gozo del sufrimiento, la fortaleza de la debilidad, la vitalidad en medio de la enfermedad, la belleza de la rendición y la gloria de su nombre. A Él sea toda la gloria.